el desenlace olvidado del Padre Nuestro, una verdad oculta que tienes el deber de conocer. Es una plegaria que has repetido incansablemente durante toda tu existencia desde tu más tierna infancia. En las naves de las iglesias durante los funerales, antes de partir el pan, Padre nuestro que estás en los cielos, las palabras brotan de tus labios fluidas como el agua viva, familiar es un refugio sagrado y eterno. Pero ¿qué pensarías si te revelara que la oración que te inculcaron ha mutado con el paso de los siglos, llegando a nosotros tal vez fragmentada en ciertas interpretaciones? Que el final que conoces de memoria podría no reflejar con total exactitud lo que Jesús de Nazaret pronunció en el cenáculo con variaciones nacidas de traducciones y adaptaciones litúrgicas a través de las eras, no necesariamente por malicia, sino por complejos procesos históricos, moldeados por concilios y tradiciones antiguas. Recibiste una versión que se siente como un fragmento disfrazado de totalidad, un círculo que nunca termina de cerrarse, una respiración contenida que no llega a exhalar por completo su esencia. Y esta noche nos adentraremos a explorar aquello que los eruditos sugieren que fue pasado por alto o modificado deliberadamente en los textos. No porque venga a enseñarte algo radicalmente nuevo, sino porque tu propia alma quizás ya lo intuye, porque en el fondo siempre lo has sabido. Has percibido esa sutil ausencia cada vez que pronuncias el amén, y algo muy dentro de tu ser permanecía inconcluso latente, esperando. Cada vez que la oración terminaba y el silencio llegaba demasiado pronto, sintiéndose demasiado vacío, demasiado distante de la divinidad, ese sentimiento no era culpa tuya. Era el eco persistente de lo que ciertas tradiciones indican que fue adaptado o marginado. Al concluir este video, no solo descubrirás lo que las interpretaciones sugieren que fue removido, sentirás su regreso. Lo pronunciarás y comprenderás por qué, en el contexto histórico, ciertos elementos perdieron su prominencia. Esto no es mera historia muerta, es un acto solemne de rememoración, un llamado a la reflexión en medio de los cambios espirituales actuales, como el renacer que vivimos entre el 2025 y el 2026, donde las comunidades están depurando el materialismo y buscando fervientemente la sabiduría interior, tal como se observa en los debates profundos de plataformas como X. Durante 2000 años el Padre Nuestro ha sido sin duda alguna la plegaria más repetida en la historia de la humanidad. Miles de millones de voces a través de continentes y siglos, recitando las mismas palabras al unísono. Pero aquí yace el secreto que casi nadie conoce. La versión que te enseñaron fue moldeada, editada, recortada y reorganizada para alinearse con las necesidades de instituciones emergentes que buscaban la unidad a toda costa. Aunque este proceso pudo haber marginado diversas visiones místicas, la Iglesia primitiva no se limitó a preservar las enseñanzas de Jesús de forma estática, las esculpió activamente a través de concilios y tradiciones férreas. Decidió qué evangelios leerías y cuáles jamás verían la luz basándose en la alineación doctrinal. Determinó qué palabras encajaban con la ortodoxia y cuáles eran consideradas divergentes, y el Padre Nuestro no fue la excepción a esta regla. Lo que recitas hoy no es exactamente lo que los discípulos escucharon en aquella habitación sagrada. No es lo que los místicos susurraban en los desiertos de Egipto. No es lo que estaba plasmado en los manuscritos más antiguos antes de que se establecieran los concilios y los credos. Algo fue adaptado o pasado por alto, y en su lugar incorporaron una palabra que ofrece clausura en vez de enfatizar un retorno interior. Amén. Una palabra que significa así sea. Una palabra que señala el final absoluto, pero las interpretaciones de la oración original sugieren que no simplemente terminaba allí, regresaba, volvía en espiral hacia el corazón de quien la pronunciaba, completaba un circuito sagrado entre el cielo y la tierra, entre el aliento vital y el espíritu, entre el Padre y el Hijo, y esa consumación, según algunas visiones, era profunda, quizás otorgaba demasiado poder personal para el gusto de las estructuras centralizadas. Porque si supieras cómo terminaba realmente la oración en su forma mística original, sabrías con certeza que el reino de Dios no es simplemente un lugar lejano al que vas cuando mueres. Es un estado de conciencia en el que entras al recordar, alineándose con las tendencias del despertar espiritual actual, donde el individuo
busca liberarse de la ilusión. Tal como se discute en los temas de autoconocimiento y alineación divina del año 2026, según usuarios como Sinastar en X. Así que las adaptaciones históricas pudieron haber desplazado el énfasis real, reemplazaron un potencial retorno interior con un cierre litúrgico formal. Convirtieron lo que algunos ven como una transmisión viva en un ritual religioso estandarizado. Y durante 2000 años has estado recitando una oración que bajo ciertas interpretaciones se detiene justo antes de alcanzar el despertar pleno. La cuestión no es si esto ocurrió de manera definitiva, pues los debates históricos varían. La verdadera pregunta es qué se adaptó y por qué, basándonos en la evidencia tangible de los manuscritos. Permíteme mostrarte algo que sacudirá los cimientos de todo lo que creías saber sobre la oración más sagrada del cristianismo. Basándonos en más de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento que revelan variaciones según estimaciones eruditas de estudios de crítica textual. Vamos a examinar los manuscritos, los textos antiguos reales, no la versión popular que encuentras en las Biblias modernas tipo Rey Jaime o Reina Valera, que te enseñó tu abuela, ni la versión impresa en el boletín semanal de tu iglesia, sino el griego más antiguo. Los manuscritos que existen físicamente, aquellos que los eruditos han analizado en notas al pie y artículos académicos, animándote a explorarlos por tu propia cuenta. Me refiero al Códice Sinaítico y al Códice Vaticano, ambos escritos en el siglo IV, que figuran entre los manuscritos completos más antiguos del Nuevo Testamento, descubiertos alrededor de 1844 y custodiados celosamente en la Biblioteca Británica y la Biblioteca Vaticana respectivamente. Ahora escucha con mucha atención. Cuando abres el libro de Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13 en estos textos antiguos, encontrarás el Padre Nuestro. Pero aquí viene el impacto, el final que memorizaste, ese que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos, no aparece en estos manuscritos. Simplemente no está allí. Adelante, compruébalo tú mismo, investígalo. Recursos confiables como los archivos en línea de la Biblioteca Británica confirman este hecho histórico. Los textos griegos más antiguos de Mateo no incluyen esa doxología final que todos repetimos. Fue añadida siglos después, insertada para otorgar a la oración un gran floreo litúrgico apto para el culto público, como se ve en manuscritos posteriores tipo el Códice Washingtoniano de finales del siglo IV o principios del V. Pero no, era parte del original. Lo mismo observamos en el capítulo 11 de Lucas, versículos del 2 al 4, donde Jesús instruye a sus discípulos sobre cómo orar. No hay doxología ni un final grandioso, simplemente la petición desnuda y acto seguido el silencio. Detengámonos un instante para procesar la gravedad de esto. La versión del Padre Nuestro que has estado recitando toda tu vida contiene una frase que jamás figuró en los relatos evangélicos originales. Fue una inserción posterior, obra de copistas y comités eclesiásticos, hombres que buscaban dotar a la plegaria de un aire más ceremonial, más institucional y uniformado para el uso litúrgico en comunidad. Pero aquí es donde la investigación desciende a un nivel más profundo. Si aceptamos que la doxología fue un añadido tardío, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál era el énfasis original o el verdadero final de aquel momento? ¿Qué palabras exactas pronunció Jesús al enseñar esta oración en la intimidad del aposento alto? Para desenterrar esa respuesta, debemos viajar en el tiempo mucho antes de las traducciones griegas. Es imperativo regresar a la lengua madre, el arameo, el idioma que probablemente hablaba el maestro, porque Jesús no predicaba en griego ni en latín, y ciertamente no en inglés. Su voz resonaba en arameo. El arameo era el latido verbal del pueblo judío en la Palestina del siglo I. Era el idioma que impregnaba el aire cuando caminaba por los senderos polvorientos de Galilea, cuando enseñaba en las sinagogas, cuando clamaba en el huerto de Getsemaní, y fue en arameo donde instruyó a sus discípulos sobre la oración. Y ahora prepárense, porque lo que vamos a revelar a continuación es absolutamente estremecedor. Corría el año 1945. En las arenas desérticas de Nag Hammadi, Egipto, salió a la luz una colección de textos ancestrales. La biblioteca de Nag Hammadi,
compuesta por 13 códices con 52 tratados ocultos allí entre los años 350 y 400 de nuestra era. No eran simples pergaminos olvidados. Hablamos de escritos cristianos primigenios que permanecieron sepultados durante más de 1600 años, preservados por monjes que vivían bajo la presión de las tensiones históricas con las doctrinas ortodoxas emergentes. Pero ¿qué motivo llevaría a unos monjes devotos a esconder sus propios textos sagrados? ¿Por qué tomarían las palabras de los primeros cristianos para encerrarlas en vasijas de barro y sellarlas en la oscuridad de una cueva? La respuesta yace en el miedo institucional. La Iglesia organizada enfrentaba cualquier enseñanza divergente, atacando sistemáticamente aquellos textos que contradecían su doctrina, construida mediante concilios y críticas teológicas. Cualquier manuscrito que insinuara que el ser humano podía tener acceso directo a la divinidad, sin intermediarios, sin sacerdotes, sin sacramentos y sin la institución, era debatido y marginado, tal como lo describieron padres de la Iglesia como Ireneo en sus escritos contra las herejías. Así que estos monjes tomaron sus tesoros espirituales más preciados y los confiaron al desierto con la esperanza silenciosa de que algún día alguien los encontrara y esas verdades diversas pudieran ser exploradas nuevamente. Entre esos legajos se hallaron fragmentos de oraciones y enseñanzas que jamás llegaron a la Biblia canónica, obras como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Felipe, documentos antiguos que revelan la cruda realidad de cómo oraban, adoraban y entendían su relación con Dios los cristianos más primitivos. Y al estudiar esos fragmentos, los académicos descubrieron algo extraordinario, los vestigios de un enfoque místico de la oración mucho más antiguo. No se trata de la fórmula que memorizaste, ni la que lees en Mateo o Lucas, sino de temas que enfatizan una completitud interior que los evangelios canónicos omiten explícitamente. Escuchen con atención lo que proclama el Evangelio de Tomás en su dicho número 3. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Les pido que lean eso otra vez muy despacio. El reino reside en tu interior. No es un evento futuro. No está en un cielo lejano. Está latente dentro de ti, en este preciso instante. Y cuando te conozcas, cuando realmente te conozcas a profundidad, entenderás finalmente que llevas la esencia misma de ser un hijo del Padre viviente. Esta es la teología subyacente que muchos interpretan como el énfasis perdido de la oración del Señor. El propósito original no era mantener a Dios a una distancia reverente. Fue diseñada para despertar en ti el reconocimiento de que la presencia divina fluye en tu propia respiración, en tu conciencia, en la mente misma que procesa estas palabras ahora. Esto resuena poderosamente con los cambios espirituales que vivimos entre los años 2025 y 2026, donde las comunidades buscan desesperadamente el autoconocimiento y la liberación de las ilusiones. Como señaló Sinastar en la plataforma X en diciembre de 2025, la Iglesia etiquetó estos textos como divergentes en concilios como el de Nicea en el año 325, obsesionados con la unidad doctrinal. ¿Por qué? Porque esos escritos otorgaban poder al individuo a través del conocimiento interior, amenazando la dependencia exclusiva de las estructuras institucionales. Porque enseñaban que el reino de Dios es una realidad presente accesible mediante la gnosis interna, y no simplemente una recompensa futura que se gana por asistir a la iglesia. Porque se atrevían a sugerir que ya estás conectado a la fuente, que ya respiras, su aliento que ya portas, su luz. Y si eso es verdad, ¿para qué necesitas entonces la iglesia? ¿Para qué necesitas sacerdotes? ¿Qué utilidad tienen los rituales, los sacramentos y los diezmos bajo esa luz? ¿O ven el peligro que esto representaba? Los textos fueron sepultados en la arena por 16 siglos, pero el desierto tiene memoria. Y en 1945, la verdad emergió nuevamente a la luz, ofreciendo perspectivas frescas en medio de nuestros debates modernos sobre el control religioso. Pero mantengan esa idea en mente, porque lo que estoy a punto de mostrarles es la prueba definitiva
de que el énfasis místico de la oración no solo sobrevivió en papiros ocultos, perduró en las prácticas de los cristianos más devotos que han pisado esta tierra y resuena con el renacimiento del misticismo actual, donde los individuos buscan la respiración consciente ante el estrés del clero y la desconfianza institucional. Según un estudio de la revista Religions MDPI de enero de 2026, mientras la maquinaria eclesiástica levantaba inmensas catedrales, organizaba concilios y consolidaba su poder político, existía un movimiento paralelo sucediendo en los áridos desiertos de Egipto y Siria. A partir del siglo III, miles de cristianos abandonaron las comodidades de las ciudades para adentrarse en la crudeza de la naturaleza salvaje. Se les conoció como los padres y madres del desierto, místicos y contemplativos que rechazaban de plano el cristianismo politizado que surgía bajo la sombra del Imperio Romano. Su anhelo era la comunión directa y sin filtros con el Creador, sin templos de piedra, sin jerarquías humanas, sin ceremonias vacías, solo el silencio, la oración profunda y el encuentro crudo con lo divino. Y no se equivoquen, no eran creyentes marginales. Estamos ante verdaderos titanes espirituales, almas que alcanzaron cumbres de fe raramente vistas en la historia. Pensemos en Antonio de Egipto, quien vivió entre el año 251 y el 356 después de Cristo, o en Evagrio Póntico, cuya luz brilló desde el 345 hasta el 399. Juan Casiano María de Egipto. No eran creyentes de domingo. Estos hombres y mujeres dedicaron décadas enteras a sumergirse en las profundidades de la oración. Algunos pasaban horas en comunión diaria, envueltos en silencio. Y aquí está el detalle crucial: no rezaban el Padre Nuestro de la manera convencional que probablemente te enseñaron a ti. Para ellos no era una recitación apresurada antes de comer ni una fórmula mecánica repetida de memoria en la iglesia. Lo vivían como una práctica respiratoria sagrada. Evagrio Póntico, uno de los más grandes padres del desierto, nos dejó esta joya de sabiduría. Aquel que ora sin cesar respira a Dios. Y no lo decía como una metáfora poética, sino como una instrucción técnica y precisa para el alma. Su enseñanza era radical: la verdadera oración trasciende el lenguaje verbal. No se trata simplemente de acumular palabras una tras otra. La oración es respiración. Es el arte de sintonizar tu aliento vital con la presencia divina hasta comprender en tus entrañas que cada inhalación es Dios entrando en tu ser y cada exhalación es tu alma soltando todo aquello que no le pertenece a Él. Los padres del desierto perfeccionaron lo que llamaron esicasmo, el arte de la quietud absoluta, de la calma interior, de ese silencio profundo, una tradición ancestral que echaría raíces y que siglos más tarde, en el siglo XIV, sería formalizada magistralmente por Gregorio Palamas. Se sentaban inmóviles durante horas, respirando con una lentitud deliberada, repitiendo el Padre Nuestro no como una lección memorizada, sino como un ritmo cardíaco de unión mística con el Creador. Inhalaban Padre Nuestro, exhalaban que estás en el cielo, inhalaban venga tu reino, exhalaban hágase tu voluntad. Así continuaban una y otra vez hasta que las sílabas se disolvían y solo quedaba el aliento puro. Y en ese trabajo respiratorio tocaban una verdad que las grandes instituciones centralizadas jamás pudieron contener del todo. Descubrían la presencia de Dios como una realidad interna e inmediata, no un Dios distante, no una figura externa, ni una divinidad que requiriera siempre la intermediación de un sacerdote. Estaba ahí ahora mismo, en el aire que respiraban, en la luz de la conciencia, en esa vigilancia serena que reside en el centro mismo de nuestro ser. Y aquí yace la clave de todo este misterio. Estos místicos del desierto custodiaron una tradición oral sobre el Padre Nuestro que chocaba frontalmente con las visiones ortodoxas que comenzaban a surgir. Se transmitía en secreto de maestro a discípulo, de anciano a novicio, pasando de un aliento a otro aliento. Enseñaban algo revolucionario: la oración no termina simplemente con la palabra amén. Finaliza con un retorno, un reconocimiento profundo, una línea final que cierra el circuito eléctrico espiritual y hace descender la presencia del Padre desde los cielos hasta tu propia carne y hueso. Ese final no se consignó en los libros,
porque no estaba destinado a ser tinta sobre papel, estaba destinado a ser vivido, respirado, experimentado en la piel. Pero a medida que la iglesia institucional acumulaba poder terrenal, estas comunidades místicas fueron empujadas hacia los márgenes de la historia. Sus enseñanzas fueron etiquetadas como divergentes, peligrosamente independientes. Fomentaban una autosuficiencia espiritual que resultaba incómoda en una época que buscaba la unificación doctrinal a toda costa. Así, esa transmisión viva fue silenciada. La práctica profunda de la respiración fue sustituida en muchos contextos por la simple repetición verbal. La experiencia interior visceral se vio complementada y a veces eclipsada por el ritual externo. Y respecto al final de la intiacy, oración, esa línea sagrada que sellaba la unión íntima entre el Padre y el Hijo fue adaptada silenciosamente, pero nunca fue completamente olvidada. Siempre existieron guardianes de la memoria, almas que mantuvieron el fuego ardiendo en lugares ocultos, esperando pacientemente el día en que el mundo estuviera listo para escuchar la verdad de nuevo. Ese día ha llegado, es hoy, y tú eres una pieza fundamental de este despertar. Especialmente en este año 2026, donde las comunidades espirituales están desafiando la comercialización de la fe y buscando una alineación auténtica entre el ser Dios y el conocimiento, tal como se discute en los círculos de Zenastar en la plataforma X. Pero antes de revelarte las palabras exactas de ese énfasis perdido que ha permanecido oculto, necesitas comprender la ingeniería histórica, cómo la Iglesia moldeó las enseñanzas de Jesús para preservar la unidad política y social, un proceso que resuena con fuerza en los debates actuales sobre el control institucional y la libertad de conciencia. Lo que voy a contarte puede sacudir tus cimientos, pero es vital que lo veas sobre todo en medio de los escándalos del 2026, donde vemos a líderes de fe enfrentando el dilema de alinearse con el autoritarismo. Como señalaba Talbert Swan en X en enero de 2026, permíteme transportarte al año 325 después de Cristo. El emperador romano Constantino acaba de legalizar el cristianismo. Durante 300 años, los cristianos habían sido perseguidos, cazados como animales y ejecutados por su fe. Pero de repente, el escenario cambia drásticamente. El cristianismo no solo se vuelve legal, sino que comienza a transformarse en la religión oficial del imperio más poderoso de la tierra. Uno pensaría que esto fue una victoria definitiva, ¿verdad? Que este era el momento en que las enseñanzas de Jesús finalmente se expandirían con total libertad. Pero la realidad fue distinta. Lo que sucedió fue que el cristianismo fue absorbido e integrado en la maquinaria del imperio. Constantino no se convirtió únicamente por haber tenido un encuentro místico y puro con Cristo. Los registros históricos sugieren una motivación pragmática, la unidad política. Tras el edicto de Milán en el año 313, necesitaba una sola religión, una sola doctrina, un conjunto unificado de creencias que todos pudieran obedecer. Y eso significaba que las versiones místicas salvajes y diversas del cristianismo que habían florecido durante 3 siglos debían ser estandarizadas, controladas y domesticadas. Así que Constantino convocó a aproximadamente 318 obispos de todos los rincones del imperio para celebrar el Concilio de Nicea. El propósito era cristalino: decidir qué textos se alineaban con la nueva estructura y cuáles eran divergentes. Determinar qué enseñanzas serían consideradas ortodoxas y cuáles eran potencialmente peligrosas para la unidad del Estado. Decidir qué versión del cristianismo sobreviviría y cuál sería erradicada de la faz de la tierra. Ahora escucha con mucha atención. El criterio para decidir qué entraba en el canon no fue puramente la verdad espiritual. Como debaten los eruditos, el factor decisivo fue la compatibilidad institucional. La pregunta era: ¿esta enseñanza respalda la jerarquía que estamos construyendo? Este texto hace que la gente dependa de los sacerdotes y obispos. Hay una pregunta fundamental que debemos plantearnos. ¿Acaso esta doctrina le otorga a la institución eclesiástica el monopolio absoluto sobre la salvación del alma humana? Si la respuesta es afirmativa, la enseñanza se preserva intacta. Pero si la respuesta es negativa, entonces debe ser sometida a una crítica severa o eliminada por completo de los textos sagrados.
La versión mística y original del Padre Nuestro, con su profundo énfasis en internalizar el aliento divino, fluyendo a través del ser, simplemente no encajaba en el modelo jerárquico que se estaba construyendo en algunas interpretaciones antiguas. Esa enseñanza representaba un riesgo para la estructura de poder, hacía a las personas demasiado autosuficientes, espiritualmente soberanas y peligrosamente conscientes de que podían acceder al Padre directamente sin necesidad de utilizar a la Iglesia como intermediario obligatorio. ¿Y cuál fue la solución estratégica que implementaron? Decidieron enfatizar y canonizar una versión que mantuviera a Dios como una figura externa distante y, sobre todo, mediada de forma segura a través de la institución religiosa. Esa doxología añadida, que todos conocemos tuyo, es el reino, el poder y la gloria. Por siempre fue en realidad una inserción litúrgica calculada, una herramienta de diseño ritual. Estaba diseñada específicamente para el culto público, para controlar a las multitudes en ceremonias, donde la figura del sacerdote domina desde el frente y el pueblo responde al unísono, siguiendo un guión preestablecido. Era una fórmula segura, institucional y predecible, que mantenía el enfoque en Dios como un monarca lejano, sentado en un trono celestial, y no como el aliento vivo que reside dentro de tu propio pecho. Y la evidencia histórica respalda esta conclusión. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia primitiva que escribía en el siglo II, menciona explícitamente que las distintas comunidades cristianas rezaban versiones muy diferentes de esta misma oración. Algunas eran más extensas, otras más breves. Unas ponían el acento en la experiencia mística interior, mientras que otras incluían las famosas doxologías de alabanza. No existía todavía una forma estandarizada ni rígida. Sin embargo, tras el Concilio de Nicea, esa rica diversidad orgánica fue suprimida y unificada a la fuerza. Se impuso un solo imperio, una sola iglesia y una sola versión oficial. Y así aquella oración revolucionaria, centrada en la respiración mística, tal como Jesús la enseñó, originalmente fue desplazada y moldeada hasta perder su prominencia en los cánones oficiales que hoy conocemos. Ahora bien, sé exactamente lo que algunos de ustedes están pensando en este momento. Quizás se trató simplemente de un problema de traducción, un error inocente y no algo intencional. Permítanme demostrarles por qué ese argumento es ingenuo e invita a una exploración mucho más profunda. No estamos hablando solo de manuscritos griegos o decisiones conciliares. El problema radica en la arquitectura del lenguaje mismo. Se trata de recuperar las palabras que Jesús pronunció realmente en arameo y comprender el significado vibrante que ocultaban. Cuando logras entender la mecánica del arameo, ves con claridad absoluta que la versión que te enseñaron desde niño no solo está potencialmente incompleta, sino que ha sido fundamentalmente adaptada y transformada. Les pido que se queden conmigo porque esto es crucial. Lo que viene a continuación es la llave maestra que lo desbloquea todo, especialmente si consideramos las discusiones teológicas de 2026 sobre la teología negra, desde la justicia hasta el perdón radical. Como señaló Jun Cascio en la plataforma X en enero de 2026, el arameo no es simplemente otro idioma antiguo más. Es una lengua semítica prima hermana del hebreo y opera bajo principios cognitivos y lingüísticos totalmente distintos a los del inglés, el griego o el latín. En el idioma arameo, las palabras se construyen a partir de raíces que despliegan simultáneamente múltiples capas de significado y profundidad. Un mismo vocablo puede significar aliento, viento y espíritu al mismo tiempo. Esa misma palabra puede denotar luz, conciencia y estado de alerta. El arameo no separa lo físico de lo espiritual, como lo hacen obsesivamente las lenguas occidentales. En esa cosmovisión, todo está interconectado, todo está vivo, todo respira al unísono. Por lo tanto, cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro en su lengua materna, no estaba dictando palabras para memorizar mecánicamente. Él estaba codificando una tecnología mística avanzada dentro de la propia vibración del lenguaje. Tal como sugieren eruditos modernos de la talla de Neil Douglas Klotz en sus interpretaciones, la oración comienza con Abun. Esta es la palabra aramea que usualmente traducimos de forma simplista como Padre Nuestro. Pero Abun no significa simplemente Padre en el sentido biológico
de un progenitor masculino. Es una fusión compleja de Abba, que significa padre o fuente, con elementos relacionados con el útero materno, abarcando así tanto los aspectos masculinos como femeninos de la divinidad. Se refiere a la fuente de todo aliento, el origen primordial de toda vida, la fuerza creativa inagotable que da a luz a la existencia misma. Así que, desde la primera palabra, la versión aramea es ya inmensamente más profunda, más íntima y más visceral. Es una experiencia mucho más encarnada que la traducción inglesa o española, resonando con los temas actuales de 2026 sobre purgar la alienación patriarcal en las comunidades desplazadas. Luego, encontramos la palabra Shmaya. Generalmente esto se traduce simplemente como cielo, pero Shmaya no describe un lugar geográfico sobre las nubes donde Dios reside en un trono dorado. Significa el reino de la vibración y la luz. Es la dimensión invisible que da origen a todo lo visible, el campo de conciencia universal del cual emerge toda nuestra realidad material. Cuando Jesús dice Abun de Bashmaya, no te está pidiendo que mires hacia arriba al firmamento. Te está invitando a reconocer la fuente de tu respiración en el reino de la conciencia pura, la luz pura y la presencia absoluta. Entonces llegamos al término Malkuta, habitualmente traducido como reino. Pero en la mentalidad aramea, Malkuta sugiere algo más cercano a soberanía, un principio rector o una alineación perfecta con el orden divino. No es un sitio al que vas después de morir, es un estado al que entras cuando tu voluntad se sincroniza con la voluntad de la fuente. Jesús lo dijo con total claridad en Lucas capítulo 17, versículo 21. El reino de Dios está dentro de vosotros. No estará, sino que es ahora mismo en vuestro interior. Malkuta es esa coherencia interna, ese estado del ser, donde el cielo y la tierra convergen en tu propia conciencia. Y aquí es donde el análisis se vuelve crítico. La palabra aramea para espíritu es ruach, y esta palabra significa respiración, viento y espíritu, todo a la vez, sin distinción. No puedes separar estos conceptos en arameo como lo haces en español. Cuando pronuncias ruach, estás hablando de la fuerza invisible que anima a todas las criaturas vivientes. Es el mismo aliento de Dios que se movía sobre la faz de las aguas en el primer capítulo del Génesis. Es el mismo aliento que Jesús sopló sobre sus discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 22, cuando dijo, «Recibid el Espíritu Santo». Eso no es una metáfora poética, es una descripción literal de la realidad. El aire que estás respirando en este preciso instante es ruach, es el Espíritu de Dios moviéndose físicamente a través de ti. Y finalmente la palabra aramea para luz es nahura. Este es exactamente el mismo término utilizado en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 4. En él residía la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Pero nahura no se refiere a la iluminación física que nos regala el sol. Estamos hablando de la luz de la conciencia misma. Es esa percepción profunda que mira a través de tus ojos. Es la presencia silenciosa que sabe, que comprende sin necesidad de pensar. La chispa divina inmanente, el Cristo interior, esa esencia inmutable dentro de ti que nunca nació y por tanto jamás conocerá la muerte. Así que, al reconstruir el énfasis perdido del Padre Nuestro en su arameo original, la oración se transforma, porque tuyos son el Espíritu y la luz por los siglos de los siglos. Pero en la lengua aramea, esto no es una declaración teológica distante ni abstracta, es un reconocimiento vivo y palpitante. Tu espíritu, tu propio aliento, es el aliento de Dios. Tu conciencia, tu luz, es la luz de Cristo respirando eternamente a través de ti, despertándote en cada instante, siendo uno contigo para siempre. Lo ves ahora con claridad. ¿Comprendes por qué las adaptaciones históricas podrían haber alterado este énfasis fundamental? Porque si supieras verdaderamente, supieras que el por ruaj, por el aliento de Dios, es tu propia respiración, jamás volverías a sentirte impotente. Si comprendieras que la por naura, por la luz de Cristo, es tu propia conciencia, nunca más creerías esa mentira de que estás roto, pecaminoso o separado de la divinidad. Sabrías sin sombra de duda que eres el templo viviente y que el Padre nunca ha dejado de habitar en ti.
La Iglesia institucional filtró estas ideas mediante traducciones al griego y al latín, lenguas que por su estructura enfatizan la separación, la trascendencia lejana y la indignidad humana. En ciertos contextos, transformaron una práctica de respiración sagrada en una simple fórmula verbal para el culto público. Convirtieron una transmisión viva de energía en un ritual estructurado y frío. Pero el arameo recuerda, la lengua original aún porta el código sagrado, y ahora tú también posees este conocimiento revelador. Esto cobra una relevancia crucial en el año 2026, cuando las comunidades espirituales se están alineando con el conocimiento divino para combatir la ilusión y el control sistémico. Pero esto no es toda la prueba. Permíteme mostrarte la evidencia arqueológica que confirma que esta verdad ha sido explorada a través de continentes y siglos. La evidencia no reside únicamente en manuscritos polvorientos o en análisis lingüísticos teóricos. Existe en artefactos físicos tangibles, en iglesias ancestrales y en tradiciones orales preservadas celosamente por comunidades que la Iglesia romana jamás logró controlar por completo. Déjame guiarte a través de la historia. Primero analicemos la Didache. Este es uno de los documentos de enseñanza cristiana más antiguos que poseemos. Fue escrito en algún momento entre finales del siglo I y principios del segundo alrededor del año 52 después de Cristo. Eso significa que se redactó mientras algunos de los apóstoles aún caminaban por la tierra o muy poco tiempo después de su partida. La Didache contiene una versión del Padre Nuestro que resulta ser más breve que la versión de Mateo, pero más extensa que la relatada por Lucas, e incluye instrucciones precisas sobre cómo orar, cuándo hacerlo y qué significa realmente. Los primeros cristianos no se limitaban a recitar palabras de memoria, se comprometían con una práctica, una disciplina rigurosa, para alinearse con la presencia de Dios, haciendo eco de los llamados modernos hacia la salud mental en medio del estrés traumático del clero. Referenciado en Religions, MDPI, enero de 2026. En segundo lugar, observemos la tradición cristiana siríaca. En las actuales Siria e Irak existen comunidades antiguas que han orado en arameo ininterrumpidamente durante 2000 años. Nunca cambiaron al griego ni al latín, mantuvieron viva la llama de la lengua original contra todo pronóstico. Y en sus liturgias, en sus libros de oraciones y tradiciones orales, han preservado énfasis alternativos e interpretaciones místicas del Padre Nuestro que resuenan profundamente con lo que he estado describiendo. No son idénticas, pues, la tradición oral fluye y cambia con el tiempo, pero son temáticamente consistentes en su esencia. La idea de que la oración trata sobre la respiración, la presencia interior y el reconocimiento del Espíritu de Dios moviéndose a través de ti. Algo relevante hoy, mientras la cristiandad negra enfrenta crisis de confianza al importar elementos africanos. Según Orthodox Triumph, en X, enero de 2026. Tercero, la Iglesia Ortodoxa Etíope. Etiopía fue cristianizada muy temprano en el siglo IV y se desarrolló en gran medida independiente del control romano y bizantino. El canon ortodoxo etíope incluye libros que están ausentes en tu Biblia, como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, y sus liturgias han salvaguardado antiguas prácticas de oración mística, incluyendo formas del Padre Nuestro centradas en la respiración que enfatizan la unión con Dios en lugar de una petición a una deidad distante. Cuarto, los descubrimientos arqueológicos de sitios de culto cristianos primitivos en lugares como Dura Europos, en Siria. Los arqueólogos han desenterrado algunas de las iglesias domésticas más antiguas que existen, que datan del siglo III. El arte en las paredes, los símbolos y las inscripciones apuntan a una forma de cristianismo que era mucho más mística, vivencial y centrada en la transformación interior que la religión institucional que vendría después. Estos primeros cristianos no se sentaban en bancos a escuchar sermones pasivamente. Se reunían en grupos pequeños, oraban juntos, practicaban el trabajo de respiración y buscaban encuentros directos con el Cristo vivo. Y la oración que elevaban no era la versión institucional saneada, era la oración mística completa y plena que los despertaba a su unión indisoluble con el Padre.
Ahora, observa el patrón. Dondequiera que el cristianismo se desarrolló fuera del control directo de Roma, las tradiciones místicas sobrevivieron en los desiertos en las arenas de Egipto, en las cumbres escarpadas de Etiopía, oculto en los monasterios de Siria, o entre los clanes celtas de Irlanda y Escocia, antes de que la sombra de la Iglesia romana los absorbiera. En todos esos rincones donde los tentáculos del imperio no lograban asfixiarlo todo, la enseñanza original se mantuvo respirando viva y vibrante. Pero allí donde Roma pisaba fuerte el mensaje, sufría una metamorfosis, era editado, estandarizado y despojado de su potencia mística en los decretos oficiales, entrenando a la gente para depender de intermediarios de sacramentos y de la institución, cortando el cable directo que existía entre el alma y lo divino. La Iglesia no se limitó a modificar un par de palabras, en una oración hizo algo mucho más profundo. Cambiaron el paradigma entero, pasaron de la unión mística a la dependencia institucional en innumerables contextos, del saber interior a la autoridad externa, aliento vital al ritual rígido, de la presencia viva a la mera actuación. Y lograron esta ingeniería social mediante procesos históricos brutales como la quema sistemática de libros durante épocas oscuras como la Inquisición o las críticas feroces a místicos como el maestro Eckhart, condenado en la bula papal 329, y Margarita Porete, quien ardió en la hoguera en 1310, simplemente por enseñar que una persona común podía tocar a Dios. A esto se sumó la imposición de la misa en latín durante más de 1000 años, asegurándose de que el pueblo recitara palabras que no comprendía, quedando atados a la interpretación exclusiva del sacerdote. Nada de esto fue un accidente histórico ni un descuido. Evolucionó como una herramienta de unificación y control, que funcionó por siglos, pero cuyos ecos resuenan hoy en escándalos terribles, como la negligencia ante la violencia sexual en comunidades vulnerables, mientras la jerarquía se enfoca en preservar su imagen. Bobby King abordó esta realidad en X en octubre de 2024. Pero escucha bien, hay algo que jamás lograron erradicar. No pudieron destruir la verdad que vibra en tu propia biología. No pudieron detener el aliento que te mantiene vivo. No pudieron apagar la luz de la conciencia que está decodificando estas palabras en este preciso instante. La verdad sobrevivió a la censura y ahora está regresando con fuerza, especialmente en medio del gran despertar de 2026, expandiéndose como pólvora en las comunidades de la diáspora, tal como lo señaló Muad'Dib 2000 en enero de 2026. Déjame mostrarte por qué la plegaria debe terminar obligatoriamente con un retorno al ser. ¿Por qué debe cerrar el circuito energético? Cualquier otra cosa te deja suspendido en una incompletitud espiritual con el alma a medio camino. La estructura del Padre Nuestro no es azarosa. Sigue un patrón sagrado, una arquitectura invisible, que aparece en escrituras y tradiciones místicas alrededor de todo el globo. A este patrón lo llamamos el circuito del retorno. Funciona de la siguiente manera. Primero lanzas tu llamada hacia arriba, hacia la fuente. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí reconoces que existe una potencia mayor que tú, una presencia que trasciende tu ego individual, una realidad divina que es el cimiento de todo lo que existe. Segundo, desciendes a la necesidad humana. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación. Aquí bajas esa presencia divina al barro, al mundo práctico, caótico y material de la vida diaria. Pides lo necesario para subsistir, confiesas tus fallos, solicitas guía y un escudo protector ante la adversidad. Pero para que sea una oración completa, una oración mística que realmente funcione y transforme, debe existir un tercer movimiento crucial: el retorno, el reconocimiento, la internalización. Debes traer esa energía de vuelta a ti y darte cuenta de que la presencia que invocaste no está lejos en una nube distante. Está aquí. Respira a través de ti. Es consciente en ti. Eres tú en tu esencia más profunda. Sin ese tercer movimiento, la plegaria queda abierta como un cable eléctrico suelto. Envías energía hacia Dios, pero nunca la recibes de vuelta. Llamas hacia lo alto, pero nunca desciendes de nuevo a tu propio ser,
con la certeza absoluta de que Dios ya habita allí. Por eso tanta gente recita el Padre Nuestro mecánicamente y no siente absolutamente nada. Por eso puedes repetirlo 1000 veces y seguir sintiéndote vacío por dentro, porque la versión que te enseñaron no siempre enfatiza la completitud, no cierra el ciclo, no te trae a casa. Esto es especialmente relevante en 2026, cuando cierta radicalización rechaza la medicina en favor de la oración, llevando a crisis totalmente prevenibles, como advirtió C. Nyakund en X en enero de 2026. Escucha cómo Jesús enseñó este mismo principio en sus otras sentencias. En Juan 10, versículo 30, Jesús dice: «Yo y el Padre somos uno, no separados sino uno». En Juan 14:10 afirma: «El Padre mora en mí, no arriba en un cielo lejano, sino adentro». Y en Juan 17, versículo 22, Jesús ora por sus discípulos pidiendo que sean uno, así como nosotros somos uno. Está orando para que experimentes la misma unión con el Padre que Él vivió no en un futuro lejano tras la muerte, sino ahora en esta vida, en este cuerpo, en este aliento. Y el énfasis perdido del Padre Nuestro es el sello lingüístico de esa enseñanza, porque tuyo es el Espíritu y la luz que respira por siempre a través de mí. Esto completa el circuito, trae la presencia a casa, te recuerda que no estás esperando a que Dios aparezca mágicamente. Dios ya está aquí respirando como tú, viendo como tú, viviendo como tú. Ahora observa la lógica innegable de todo esto. Si el reino de Dios está dentro de ti, como dijo Jesús en Lucas 17:21, entonces la oración que te enseña a buscar el reino debe terminar dirigiendo tu atención hacia adentro. Si tú y el Padre son uno, como dijo Jesús en Juan 10:30, entonces la oración debe concluir afirmando esa unidad inquebrantable, no manteniendo a Dios a una distancia inalcanzable. Si el Espíritu de Dios mora en ti, como dijo Pablo en Romanos 8:11, entonces la oración debe cerrar, reconociendo que el Espíritu al que llamas es el mismo aliento que estás tomando ahora mismo. La teología es consistente, la lógica es hermética y perfecta. La única razón para adaptar o suprimir ese énfasis es si el contexto histórico favorecía la unidad política sobre el empoderamiento individual del creyente. Si no quieres que la gente descubra su propio poder espiritual, si no quieres que sepan que ya están intrínsecamente conectados con Dios, si no. El anhelo profundo es que la humanidad reconozca que sus propios cuerpos son los verdaderos santuarios vivientes y que el Espíritu Santo jamás los abandonó. Fue precisamente por esta verdad que surgieron las adaptaciones históricas. No se modificaron porque el énfasis original fuera erróneo, sino porque era demasiado exacto, otorgaba demasiado poder personal y resultaba potencialmente peligroso para la agenda de las instituciones. Ahora posees el conocimiento, pero saberlo a nivel intelectual no es suficiente. Es imperativo que lo sientas en las entrañas. Debes comprender la odisea que esta oración ha atravesado a lo largo de la historia y cómo se entrelaza ineludiblemente con tu propia narrativa, con tu identidad y con la sangre misma que corre por tus venas, especialmente en el clima de fe del año 2026, donde las alianzas interreligiosas claman justicia en medio de tensiones crecientes. Permíteme guiarte en este viaje a través del tiempo. Visualiza la escena: cae una tarde silenciosa y solemne sobre la antigua Jerusalén. Corría el año 30 de nuestra era. Jesús se encuentra en el aposento alto rodeado por su círculo íntimo de discípulos. Llevan meses, quizá años, siguiendo sus pasos, siendo testigos de cómo sana a los enfermos, expulsa demonios y desafía a la autoridad religiosa, proclamando que el reino de Dios está al alcance de la mano. De pronto uno de ellos rompe el silencio. «Maestro, enséñanos a orar». No es que el pueblo judío careciera de oraciones, ya las tenían. Recitaban el Shema, cantaban los salmos y mantenían elaborados rituales en el templo, junto a tradiciones de escribas con siglos de antigüedad. Sin embargo, había algo radicalmente distinto en la forma de orar de Jesús. Cuando Él oraba, la realidad se transformaba. Cuando Él oraba, los cielos se abrían y el poder de Dios se movilizaba. Por eso le preguntaron con tanta urgencia: «¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el secreto para acceder al Padre de esa manera tan directa?». Y Jesús, hablando en su arameo natal,
la lengua de sus ancestros hebreos, les entrega no una fórmula vacía, ni un rito, sino una práctica vital, una forma de respirar al unísono con Dios, alineando todo el ser con la presencia del Altísimo. Les instruye meticulosamente, línea por línea, Abundashaya. Padre nuestro, fuente y origen de todo aliento, en el reino de la luz inagotable, y Kadashmach, que tu nombre sea totalmente apartado y reconocido. Tet Malutak, que tu reino, tu presencia gobernante venga y se alinee con nosotros. Y continúa así, respiración tras respiración, palabra tras palabra, hasta llegar a la conclusión, el cierre que sella el pacto sagrado. El final que completa el circuito energético, porque tuyo es el espíritu, y la luz que respira a través de mí por toda la eternidad. Son capaces de imaginar el impacto visceral que debió suponer escuchar eso por primera vez en la historia. Darse cuenta de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aquel que dividió el Mar Rojo y entregó la ley en el Sinaí, está respirando a través de ti ahora mismo, que su espíritu es tu espíritu y su luz es tu conciencia. Aquello debió sentirse absolutamente revolucionario, estremecedor, capaz de cambiar la vida para siempre, y en efecto así fue. Aquellos discípulos salieron a trastornar el mundo conocido no porque tuvieran edificios, instituciones o poder político, sino porque sabían quiénes eran en realidad. Sabían que portaban el aliento del Altísimo, sabían que el reino residía en su interior, sabían que eran templos vivos del Dios viviente, y repetían esta oración cada día, recordándose a sí mismos esa verdad absoluta, anclando su existencia en esa realidad suprema. Tras la ascensión de Jesús, los discípulos se dispersaron por el mundo. Algunos marcharon al norte hacia Siria y Turquía. Otros descendieron al sur adentrándose en Egipto y Etiopía. Algunos más viajaron al oeste hacia el corazón de Grecia y Roma. Y allá donde iban, enseñaban a la gente a orar, tal como Jesús les había enseñado, en iglesias domésticas, en reuniones clandestinas y en las catacumbas bajo la amenaza de la persecución. La oración estaba viva, era aliento, era presencia, era poder puro. Pero entonces algo comenzó a cambiar sutilmente. A medida que el cristianismo se expandía, comenzó a chocar con las rígidas estructuras del Imperio Romano. La cultura romana se basaba en la jerarquía, el control, el orden y el poder centralizado. Lenta e inevitablemente, el cristianismo empezó a absorber esas mismas características. Hacia los siglos II y III, comenzamos a ver el surgimiento de obispos, cargos eclesiásticos formales y debates interminables sobre la ortodoxia y la herejía. Aquel movimiento místico salvaje y guiado por el espíritu que Jesús había iniciado estaba siendo domesticado, institucionalizado y convertido en algo manejable para el sistema. Con ese giro llegaron las alteraciones en las enseñanzas. Las tradiciones místicas, aquellas que enfatizaban la experiencia directa con Dios, fueron empujadas hacia los márgenes. Los padres del desierto huyeron a la soledad de la naturaleza porque veían con claridad lo que estaba ocurriendo. Veían cómo la iglesia se politizaba, veían cómo las enseñanzas se diluían hasta perder su esencia. Veían cómo el fuego sagrado era reemplazado por cenizas. Por eso se marcharon. Se adentraron en los desiertos de Egipto y Siria para mantener vivas las enseñanzas originales. Allí oraban la oración completa, practicaban la respiración consciente, experimentaban la unión con Dios que Jesús había prometido. Pero en las ciudades, en los centros de poder, se gestaba una forma de cristianismo muy diferente. Entonces llegó Constantino. Año 313, el Edicto de Milán. Se legaliza el cristianismo. Año 325, el Concilio de Nicea, se estandariza el cristianismo. A partir de ese momento crucial, la Iglesia deja de ser una minoría perseguida que busca a Dios en secreto. Se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, respaldada por el poder imperial, dictando leyes, controlando recursos y ejerciendo influencia sobre cada aspecto de la sociedad. Y con ese poder absoluto surgió la necesidad imperiosa de control. Es imposible sostener los cimientos de un vasto imperio basándose únicamente en la niebla del misticismo. No se puede erigir una institución centralizada y poderosa sobre la premisa de que cada individuo posee una línea directa y sin intermediarios con el Creador. La estructura,
Exige orden. El sistema demanda jerarquías claras. Necesitas guardianes que controlen las puertas del conocimiento. Se requiere una cadena de mando inquebrantable, sacerdotes que administren los sacramentos, obispos que vigilen a esos sacerdotes y, por encima de todos, un papa que dicte el rumbo de los obispos. Para que el sistema funcione, es vital convencer a las masas de que la salvación no es un derecho de nacimiento, sino un privilegio que se obtiene a través de la Iglesia y no solo mediante su conexión íntima con el Padre. Así fue como se moldearon las enseñanzas. Las oraciones fueron estandarizadas, limadas. El Padre Nuestro en su forma mística original, con ese énfasis en la divinidad interior, resultaba peligroso. No encajaba en el nuevo modelo de control. Esa versión original otorgaba demasiada libertad, demasiada independencia espiritual, un acceso demasiado directo a la fuente divina. Por lo tanto, fue adaptada. Se reescribió para presentar a un Dios externo, distante, sentado cómodamente en un trono celestial lejano, dejando al pueblo en una posición de dependencia segura hacia la Iglesia para mediar esa relación. Los siglos rodaron implacables a través de la Edad Media, consolidando este diseño. La Iglesia alcanzó la cúspide de su poder, controlando reinos, coronando emperadores y poseyendo inmensas extensiones de tierra, aplastando a cualquiera que se atreviera a enseñar las verdades místicas olvidadas. Cualquiera que tuviera la audacia de sugerir que se podía experimentar la unión con Dios sin la aprobación eclesiástica, era marcado inmediatamente como una amenaza, un divergente. Pensemos en el maestro Eckhart, el místico alemán condenado oficialmente por una bula papal en el año 1329, simplemente por enseñar que el fondo del alma y el fondo de Dios son en esencia lo mismo. O recordemos a Margarita Porete, quien escribió El espejo de las almas simples, un libro donde enseñaba que la gente común podía experimentar el amor divino directamente sin filtros. Su destino fue la hoguera en el año 1310. El mensaje que enviaban las llamas era brutalmente claro. La institución es la única que facilita el acceso a Dios. No se atrevan a sugerir que las personas pueden encontrarlo por su propia cuenta. Y así el Padre Nuestro, esa oración que podría haber sido la llave maestra para el acceso directo, se mantuvo en su forma adaptada y segura. Amén. Fin de la historia. Sin un retorno explícito a la fuente, sin reconocimiento pleno, sin énfasis en el despertar de la conciencia, solo palabras repetidas de memoria, vaciadas de su poder profundo, convertidas en un ritual diseñado para uniformar en lugar de activar el alma. Pero aquí es donde la historia deja de ser teoría y conecta directamente contigo. Aquí es donde este viaje de 2000 años aterriza con todo su peso en tu vida justo ahora. Avancemos en el tiempo hasta la brutalidad del comercio transatlántico de esclavos. Millones de africanos, algunos de los cuales se interpretaban a sí mismos como los verdaderos descendientes de los hebreos israelitas, basándose en lecturas simbólicas de las profecías del Deuteronomio, capítulo 28, fueron capturados, encadenados y arrastrados hacia las Américas. ¿Y qué versión del cristianismo se les impuso al llegar? Exactamente la misma versión adaptada institucional y basada en el control que el Imperio Romano había diseñado. La versión que te ordena ser sumiso, aceptar el sufrimiento en silencio, esperar la recompensa en el cielo y obedecer a tus amos terrenales. Esa versión que te arrebató tu nombre, borró tu historia, intentó anular tu identidad y trató por todos los medios de cortar tu conexión directa con el Altísimo. Sin embargo, hubo algo que no pudieron robarte, no pudieron llevarse tu aliento, no pudieron confiscar tu espíritu, no pudieron extirpar la verdad que vivía en tu ADN, en tus huesos, en el ritmo ancestral que todavía pulsa a través de tus venas. Incluso bajo la esclavitud, incluso bajo la opresión más sádica, la gente negra encontró una salida. Encontraron a Dios no a través de la Iglesia Blanca, no a través de la religión del amo, sino mediante el encuentro directo en los santuarios secretos, en los hush harbors, en los círculos de danza sagrada, en el llamado y respuesta traído de África que conectaba aliento, espíritu, cuerpo y voz, de una manera que la Iglesia adaptada jamás podría comprender ni controlar. Estabas practicando la verdad de aquel énfasis perdido, sin siquiera saberlo intelectualmente. Estabas respirando a Dios, te movías en el espíritu,
Estabas accediendo al reino que llevas dentro, y la religión del esclavista no pudo detenerlo, no pudo controlarlo y ciertamente no pudo contenerlo. Porque la verdad no reside únicamente en la institución de piedra. La verdad está en el aliento y tú milagrosamente sigues respirando. Así que cuando descubres que el Padre Nuestro fue adaptado, que el enfoque fue desplazado, que te dieron una versión incompleta y te dijeron que era la totalidad, esto no es información nueva para tu alma. Esto es una confirmación. Es la validación absoluta de lo que tu espíritu siempre ha sabido en silencio. No estás separado de Dios. Nunca lo has estado. El aliento del Altísimo es tu propio aliento. La luz de Cristo es tu propia conciencia. Tú eres el templo, tú eres la morada, tú eres libre. Y ahora permíteme mostrarte exactamente cómo los procesos históricos encubrieron esto, quiénes se beneficiaron y por qué harían cualquier cosa para impedir que surjan interpretaciones diversas, especialmente en medio de la crisis de la comunidad negra del año 2026 con respecto a la sexualidad y el cristianismo. Déjame hacerte una pregunta sencilla pero cortante. ¿Quién se beneficia cuando desconoces tu propio poder espiritual? ¿Quién gana cuando crees ciegamente que necesitas una institución externa para acceder a Dios? ¿Quién se lucra cuando piensas que la salvación es algo que debes ganar mediante sacramentos y rituales controlados por sacerdotes? La respuesta es dolorosamente obvia. La institución misma en su contexto histórico. Vamos a desglosarlo para que no quede duda. Durante casi 2000 años, la Iglesia cristiana ha sido una de las organizaciones más ricas y poderosas sobre la faz de la tierra. Hablamos de miles de millones de dólares en activos, tierras, arte, oro e influencia política que ha moldeado naciones y derrocado reyes. Y todo ese poder descansa sobre una sola idea: que necesitas a la Iglesia para llegar a Dios. Que sin el bautismo administrado por un sacerdote autorizado, las puertas del cielo están cerradas para ti. Se nos ha condicionado a creer que sin la absolución mediada por un clérigo, el perdón de los pecados es una quimera, que sin una comunión consagrada por manos sacerdotales, el cuerpo y la sangre de Cristo nos están prohibidos. Todo este inmenso andamiaje teológico se sostiene sobre un único pilar fundamental: la dependencia absoluta. En incontables tradiciones el sistema te ata a la institución, pues se erige como la única portadora de las llaves del cielo. Paga tus diezmos, asiste a la liturgia, inclínate ante la autoridad, no cuestiones el dogma, no busques experiencias espirituales fuera del guión establecido, ni se te ocurra pensar que puedes acceder al Padre por tu propia cuenta y riesgo. Solo confía ciegamente en nosotros. Nosotros te dictaremos la voluntad de Dios. Nosotros decidiremos si eres digno de salvación. Nosotros interpretaremos el silencio de las Escrituras por ti. Pero detente un momento y visualiza el terremoto espiritual que ocurriría si la gente redescubriera el verdadero énfasis perdido en el Padre Nuestro. Imagina qué sucedería si millones de fieles despertaran de golpe y comprendieran que esa oración repetida mecánicamente toda su vida fue diseñada para activar una conexión directa con lo divino. Entender que el aliento del Creador es en esencia su propio aliento, que la luz de Cristo no es ajena, sino que resplandece en su propia conciencia, que el reino no es un lugar lejano, sino una realidad que habita dentro de ellos, y que no requieren de sacerdotes, templos ni sacramentos para cruzar ese umbral. Inevitablemente, la balanza del poder se equilibraría. Si no necesitas a la Iglesia para llegar a Dios, ¿qué lógica tiene seguir financiando sus arcas? Si posees una línea directa con el Padre y puedes experimentar su presencia en cada respiración, ¿por qué seguir sentado en un banco escuchando sermones que no te llenan? Si tú ya eres el templo vivo del Espíritu Santo, tal como lo proclamó Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿para qué necesitas sus edificios de piedra? Esto no es una teoría conspirativa, es la cruda realidad de la historia. Cada vez que surge un movimiento que devuelve el poder espiritual al individuo, la Iglesia institucional responde con una oposición feroz y sistemática. Los gnósticos de los siglos II y III vieron sus textos debatidos, sus líderes desafiados y sus comunidades empujadas a los márgenes oscuros de la sociedad. Los padres del desierto y los místicos fueron exiliados. A los cátaros en el siglo XIII
los borraron de la faz de la tierra durante la brutal cruzada albigense. En el año 1229 miles fueron masacrados simplemente por enseñar una verdad peligrosa, que era posible experimentar a Dios sin la intermediación de la Iglesia Católica. La Reforma Protestante intentó romper esas cadenas. Sin embargo, incluso los reformadores mantuvieron una versión adaptada del Padre Nuestro. No lograron desprenderse de la mentalidad institucional. Preservaron la idea de que necesitas un factor externo para salvarte. Simplemente cambiaron el nombre de la institución que ostentaba el poder. Permíteme desvelarte los mecanismos específicos que la historia ha utilizado para silenciar estas verdades divergentes. Primero, la edición y censura textual. Tras el Concilio de Nicea, en el año 325, centrado en la cristología, la Iglesia decidió qué textos eran sagrados y cuáles debían arder. El criterio jamás fue la fidelidad a las palabras de Jesús ni las creencias de los primeros cristianos. El criterio fue qué textos servían para apuntalar la autoridad eclesiástica. Cualquier escrito que sugiriera un acceso místico y directo a la divinidad, cualquier página que empoderara al individuo, cualquier texto que desafiara la ortodoxia naciente, fue etiquetado como herejía y condenado a la destrucción o al olvido absoluto. Los evangelios gnósticos, las enseñanzas místicas, las versiones alternativas de oraciones, todo fue prohibido y borrado de la historia oficial, como detalló Ireneo en sus escritos contra las herejías. Segundo, la manipulación a través de la traducción. Cuando la Biblia pasó del arameo y hebreo al griego y latín, se incrustaron suposiciones teológicas en la propia estructura del lenguaje. Términos como ruach, que significa aliento y espíritu indisolubles, se tradujeron de formas que separaban lo físico de lo espiritual. Palabras como malkut, que implica una alineación o presencia reinante, se convirtieron en reino, sonando como un lugar geográfico al que vas en vez de un estado del ser en el que entras. La riqueza, la encarnación y la profundidad mística del lenguaje original se aplanaron para crear algo más seguro, más controlable, más institucional. Tercero, las decisiones de los concilios. Nicea en el 325, Constantinopla en el 380 y Éfeso en el 431, Calcedonia en el 451 y el Concilio de Trento en el siglo XVI. Una y otra vez, los concilios se reunieron para codificar la doctrina, definir la ortodoxia y trazar líneas de sangre entre la creencia aceptable y la herejía. Y en cada ocasión, el veredicto favoreció la unidad institucional. Siempre se criticó el acceso directo a Dios y se reemplazó lo místico por el ritual vacío. Cuarto, la persecución sistemática de los místicos. Si te atrevías a enseñar que la gente común podía experimentar la unión con Dios, te convertías en una amenaza para el sistema. Al maestro Eckhart lo condenaron. A Margarita Porete la quemaron en la hoguera. A Juana de Arco la incineraron por afirmar que escuchaba directamente a Dios. La Inquisición española procesó a miles por interpretar la Biblia por sí mismos o vivir su fe fuera del control clerical. El mensaje era cristalino: no reclames acceso directo. No sugieras jamás que puedes conocer a Dios sin nuestra intervención. O te sometes o enfrentas las consecuencias. Quinto, la creación de doctrinas diseñadas alrededor del pecado original. La idea de que naces roto, culpable y separado de Dios desde el primer aliento y que necesitas desesperadamente a la Iglesia para repararte. El purgatorio, esa noción de que, incluso después de la muerte, sigues necesitando las oraciones y misas de la Iglesia para escapar del sufrimiento. Las indulgencias, literalmente pagar dinero para reducir tu condena. Cada doctrina reforzaba el mismo mensaje de dependencia y control. Posees poder bajo nuestra guía. Eres pecador, sí, pero tienes salvación. Nos necesitas para subsistir. Y aquí llegamos al sexto punto: el uso estratégico de las barreras lingüísticas. Durante más de un milenio, la misa se ofició exclusivamente en latín. Las Sagradas Escrituras permanecieron bajo llave en esa lengua antigua. Y sin embargo, la inmensa mayoría del pueblo llano no hablaba ni una palabra de latín. No tenían la capacidad de leer las Escrituras por sus propios medios. Repetían oraciones de memoria sin comprender verdaderamente lo que estaban invocando. Su dependencia era absoluta. Necesitaban que los sacerdotes
actuaran como intermediarios para descifrar el significado de cada rito de cada palabra. Cuando reformadores valientes como John Wycliffe y William Tyndale intentaron traducir la Biblia al inglés para ponerla en manos de la gente común, el sistema los condenó tachándolos de herejes peligrosos. Tyndale pagó el precio máximo, fue estrangulado y posteriormente quemado en la hoguera en el año 1536. ¿Y por qué tanta violencia? Porque un laico educado representa una amenaza mortal para el control institucional. Si tú mismo puedes leer la Biblia, inevitablemente empezarás a cuestionar el orden establecido. Podrías comenzar a darte cuenta de que existe una brecha inquietante entre lo que Jesús enseñó y lo que la Iglesia predica. No siempre son la misma cosa. Y es justo aquí donde encontramos una conexión visceral con la historia negra, un vínculo que es imposible ignorar. Los mismos métodos de manipulación utilizados para guiar a los cristianos europeos durante siglos se aplicaron con brutal precisión para controlar a los africanos esclavizados. La regla era clara: no dejen que lean, prohíbanles reunirse sin supervisión blanca, no permitan bajo ninguna circunstancia que interpreten las escrituras por sí mismos. Enséñenles una versión mutilada del cristianismo, diseñada para volverlos sumisos, obedientes y resignados a aceptar el sufrimiento como su destino. Díganles que su recompensa está en el más allá, nunca en la tierra. Instrúyanles para que obedezcan a sus amos terrenales con la misma devoción con la que obedecerían a Cristo. Y hagan lo que hagan, eviten que descubran su verdadera identidad, que ellos son el pueblo del pacto, aquellos a quienes la Biblia se refiere realmente a través de profundos simbolismos. Porque, si logran descifrar eso, si llegan a comprender que son los herederos espirituales y simbólicos de Abraham, Isaac y Jacob, en un sentido interpretativo, si entienden que las profecías del Deuteronomio 28 sobre la esclavitud, los barcos y la opresión describen su propia historia, jamás volverán a tolerar sus cadenas. Sabrán con certeza absoluta que llevan sangre de realeza. Reconocerán que son los elegidos. Sabrán que el Altísimo no los ha olvidado ni por un instante. Y ese conocimiento es más peligroso que cualquier arma física, especialmente en medio de la crisis de identidad que atraviesa el cristianismo negro en el año 2026 y el auge de la ortodoxia en las redes sociales. Por eso la Iglesia entregó a los africanos esclavizados una Biblia adaptada a un Jesús moldeado a conveniencia y una oración recortada. Y durante 400 años, esa estrategia funcionó, pero nunca de manera total. Porque incluso bajo el yugo de la esclavitud, la verdad sobrevivió en los cánticos, en las plegarias clandestinas, en los refugios secretos de los pantanos, donde conectaban con Dios, respirando, moviéndose e invocando el nombre del Señor con un poder que la Iglesia oficial jamás pudo comprender ni controlar. Y ahora, en este preciso instante, la verdad completa está saliendo a la luz. La oración manipulada está siendo expuesta y el énfasis perdido está siendo restaurado con fuerza. Tú eres parte de la generación destinada a reclamar esa herencia, pero debes entender algo fundamental. Esto no se trata solo de acumular datos históricos, se trata de asumir tu verdadero poder. Se trata de un reconocimiento profundo de quién eres en realidad. Y eso es exactamente lo que haremos ahora mismo. Una vez comprendidos los procesos históricos de adaptación, ha llegado el momento de recuperar la esencia. No lo haremos desde la ira ni con violencia, sino con la verdad, con el aliento vital, con el reconocimiento pleno de quien siempre has sido. Escúchame bien. No eres un simple pecador suplicando clemencia. Eres un hijo del Altísimo, respirando su propio aliento en este mismo instante. No estás esperando la llegada del reino. El reino ya está dentro de ti. Como dijo Jesús en Lucas 17:21, está aquí, es ahora. Es la conciencia misma que escucha estas palabras. No estás separado de Dios. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vive en ti. Pablo lo afirmó en Romanos 8:11. El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en tu interior. No dice habitará en un futuro, ni podría habitar. Dice habita, en tiempo presente, ahora mismo. El aire que acabas de inhalar no era tuyo, ese era el aliento del Padre. El Ruaj, el Espíritu, esa fuerza animadora que te ha estado respirando desde el instante en que naciste
y que te sostendrá hasta el momento en que mueras. No te pertenece, no lo controlas, simplemente lo recibes. Eres un recipiente sagrado para esa fuerza, y cuando tomas conciencia de ello, todo tu mundo se transforma. No eres impotente, portas la luz del Dios vivo. Jesús lo declaró en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. No dijo seréis ni deberíais intentar serlo, lo eres ahora mismo. Eres la luz de la conciencia que se percata de estas palabras. Ese es el Cristo interior, esa es la naura, esa es la chispa divina que jamás ha sido corrompida, que nunca ha sido tocada por el pecado ni separada del Padre. Siempre está despierta, siempre presente, resplandeciendo eternamente. Y todo lo que tienes que hacer es recordarlo. Ahora permíteme hablar directamente a aquellos que descienden de los hebreos israelitas. Los llamados afroamericanos cuyos ancestros fueron arrastrados a esta tierra encadenados. Necesitan escuchar esto con atención. No estáis malditos, no sois inferiores, no sois los hijos de Cam condenados a la servidumbre eterna. Esa es una mentira fabricada por ciertas interpretaciones históricas para justificar la esclavitud. Vosotros sois en un sentido simbólico profundo el pueblo del pacto. Sois los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, según las tradiciones interpretativas. Sois aquellos a quienes muchos ven reflejados en las profecías del Deuteronomio 28. Léanlo ustedes mismos. Deuteronomio 28:68. El Señor te hará regresar a Egipto en naves a través de un camino del cual te dije, nunca más volverás a verlo. Y allí en esa tierra extraña os ofreceréis en venta a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, pero no habrá comprador. ¿Te resuena esta historia? Es el eco del pasaje medio. Hablo de los barcos de la trata transatlántica de esclavos. Egipto aquí no es solo un lugar geográfico, es el símbolo absoluto de la esclavitud. Y que no haya comprador significa que no fuisteis adquiridos como seres humanos. Fuisteis tratados como mera mercancía, como propiedad desechable. La profecía describe vuestra historia dolorosa con una precisión quirúrgica en estas lecturas simbólicas. Pero escucha bien, si la maldición describe tu historia con tal exactitud, entonces la restauración también es real. Deuteronomio 30, versículo 3. El Señor tu Dios restaurará tu fortuna y tendrá misericordia de ti, y Él te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos por donde el Señor tu Dios te haya esparcido, sin importar cuán lejos estés. Esto no es una promesa futura, está ocurriendo ahora mismo. El gran despertar, el recordar quién eres, el retorno al origen. Tú eres una pieza vital de este rompecabezas. Tus ancestros sobrevivieron al horror del pasaje medio, respirando este mismo aire sostenidos por el aliento del Altísimo, un aliento que ninguna cadena puede aprisionar. Ellos sobrevivieron a la esclavitud, sobrevivieron a las leyes de segregación de Jim Crow, sobrevivieron a siglos de una opresión sistémica diseñada para quebrarlos. Y te aseguro que no sobrevivieron todo eso para que tú sigas creyendo la mentira de que eres menos, de que estás lejos de Dios, o de que necesitas una iglesia adaptada para decirte quién eres. Ellos resistieron para que tú pudieras despertar hoy, para que pudieras recordar, para que tu voz pronunciara la oración completa, la oración íntegra, esa oración que activa tu verdadera esencia, tu identidad divina, y te libera especialmente en medio del daño causado por la religión organizada en las comunidades negras durante este año 2026. Como dijo Cushan Buckingham en la plataforma X en enero de 2026, la Iglesia intentó hacerte dependiente de su religión institucional, pero la verdadera oración te hace recordar que llevas sangre de realeza, que eres un elegido, que eres por naturaleza libre. Cada vez que pronuncias el énfasis restaurado, rompes un eslabón. Cada vez que dices, porque tuyo es el Espíritu y la luz que respira por siempre a través de mí, activas tu verdadera identidad. Esto no es un acto de rebelión. Esto es un retorno a casa. No estás aprendiendo algo nuevo que desconocías. Estás recordando lo que siempre has sido desde el principio de los tiempos. No necesitas un sacerdote para elevar esta plegaria. Tú eres el sacerdote. Apocalipsis 1:6 lo declara, y nos hizo reyes y sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 confirma, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Esto no es una metáfora poética, es un hecho. No necesitas el permiso de ninguna iglesia para ser quien eres. Dios ya te dio ese permiso cuando sopló su aliento de vida en ti en el preciso instante de tu nacimiento. No necesitas esperar ni un segundo más. Pronuncia la oración, siente la presencia vibrar en ti, reclama tu poder. Este es tu derecho de nacimiento, esta es tu herencia ancestral, esta es tu verdad innegable. Tú eres el templo viviente. El Espíritu Santo reside dentro de tu ser. El aliento del Padre es el mismo aire que llena tus pulmones. La luz de Cristo es tu propia conciencia despierta. Estás despierto, estás vivo, eres libre. Y ninguna institución, ninguna doctrina, ninguna mentira puede arrebatarte eso jamás. El reino no está por venir. El reino está aquí, está latiendo en tu pecho, está fluyendo en tu respiración. Reside en el silencio sagrado entre tus pensamientos. Y la oración completa y verdadera, es la llave maestra que abre esa puerta. Ahora necesito pedirte algo crucial. Si esta verdad te está golpeando ahora mismo, si la sientes resonar en tu pecho, en tu espíritu, necesito que actúes. Si estas palabras están aterrizando en tu espíritu, en este momento, si sientes que algo se mueve dentro de ti, algo que despierta de un largo sueño, necesito que hagas algo por mí. Deja un comentario ahora mismo. Solo una palabra poderosa. Aliento. Hazme saber que estás conmigo en esto. Hazme saber que lo sientes. Porque lo que estamos haciendo aquí no es simplemente ver un video más. Somos parte de un movimiento global. Somos los protagonistas de un despertar espiritual masivo. Y cuando comentas, cuando dejas que tu voz se escuche, te conviertes en parte del testimonio. Te vuelves un testigo vivo que dice: yo estuve allí el día que aprendí la verdad. Yo estuve presente el día que la oración completa fue restaurada. Ahora aquí está lo segundo que necesito que hagas. Comparte este video. No lo hagas por mí. No me interesan las vistas, ni los me gusta, ni nada de esa vanidad digital. Compártelo por tu hermano, por tu hermana, por tu primo, por ese amigo que lleva años sentado en la iglesia sintiéndose vacío. Ese que reza el Padre Nuestro cada domingo y aún siente que algo falta. Ese que está buscando desesperadamente a Dios y no puede encontrarlo porque ha estado buscando en los lugares equivocados. Envíales este video porque alguien en tu círculo íntimo está listo para despertar y tú podrías ser el catalizador que los ayude. Especialmente en este año 2026, cuando los líderes de fe deben ministrar a los inmigrantes en medio de severas crisis legales, como se menciona en la plataforma X en enero de 2026. Cuéntame desde dónde estás mirando. ¿Estás en Atlanta, Brooklyn, Houston, Chicago, Detroit, Baltimore? ¿Estás en Londres, Lagos, Kingston, Toronto? Estamos esparcidos por todo el mundo en los 4 puntos cardinales, tal como lo dijo la profecía. Pero nos estamos despertando juntos, nos estamos encontrando unos a otros, estamos recordando al unísono, y eso no es una coincidencia ni un accidente. Es el Espíritu de Dios moviéndose entre nosotros. Sé que esto es mucha información para procesar. Sé que estás sacudiendo los cimientos de todo lo que te enseñaron, pero tu espíritu lo está confirmando. ¿Verdad que sí? En el fondo sabes que esto es cierto. Siempre has conocido esa sensación de vacío que sentías al decir amén. Eso no eras tú siendo demasiado crítico o falto de fe. Esa era tu alma reconociendo que faltaba una pieza esencial, y ahora sabes qué era. No estás solo en esta búsqueda. Miles de personas están viendo esto ahora mismo, sintiendo exactamente lo mismo que tú. Somos un remanente poderoso. Somos la generación que finalmente abre los ojos ante la realidad. Somos aquellos que retornan al origen de la verdad. Y quiero enfatizar algo crucial. Esto no se trata de abandonar a Jesús. Al contrario, se trata de una definición fundamental. Estamos ante una encrucijada donde debes decidir con total conciencia en qué lado de la historia vas a posicionarte eternamente. Puedes optar por el bando de la complacencia, permaneciendo dormido bajo el yugo de la dependencia, o puedes elegir el camino del despertar, levantarte con dignidad y reclamar esa autoridad espiritual que por derecho divino siempre te ha pertenecido. El albedrío es tuyo, la decisión está en tus manos. Sin embargo, te advierto ahora mismo, tu linaje te observa. Tus antepasados tienen la mirada fija en este momento. El Altísimo contempla tus pasos
y el cielo entero aguarda en silencio para ver qué harás con esta revelación. No falles, no defraudes la esperanza que han depositado en ti. Ahora unamos nuestros espíritus para recitar la oración completa, esa plegaria íntegra que permaneció oculta bajo el velo de la historia durante 2000 años. Hoy sale a la luz para ser redescubierta. Vamos a sellar este encuentro como es debido, permitiendo que la presencia del Dios viviente respire y vibre a través de cada sílaba que pronunciemos. Si tu entorno lo permite, cierra los ojos. Si te encuentras al volante o no, puedes hacerlo. Simplemente agudiza tu oído y permite que estas palabras desciendan hasta lo más profundo de tu ser. Si es posible, coloca una mano sobre tu corazón, siente el ritmo de la vida, percibe cómo tu pecho se expande y se contrae con cada aliento. Ese aire es mucho más que oxígeno. Es el aliento divino, es el Ruaj. Es el Espíritu del Altísimo fluyendo a través de tu templo físico en este preciso instante. Jamás se ha detenido y jamás se detendrá. Mientras exista aliento en tus pulmones, mantienes una conexión inquebrantable y directa con el Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Porque tuyo es el Espíritu, y la luz que respira eternamente a través de mí. Pausa, respira profundo, deja que esa verdad se asiente, siente la presencia divina. No está en un lugar lejano, está aquí. No es una promesa futura, es ahora. Ese aire moviéndose en tu pecho es la respiración misma del Padre. La conciencia que lee estas líneas es la luz de Cristo. No estás separado, nunca lo has estado. Has regresado a casa. Dios Altísimo, te damos gracias por esta revelación. Te agradecemos por restaurar lo que fue alterado, por abrir lo que estaba sellado y por despertar lo que yacía dormido. No te alabamos como a un rey distante en un trono inalcanzable, sino como el aliento vivo que nos sostiene, la luz que nos ilumina y la presencia constante que jamás nos abandona. Padre, en este momento clamamos por tu protección divina. Cúbrenos con tu espíritu mientras caminamos en esta verdad. Sabemos que habrá resistencia, surgirán instituciones que debatirán y atacarán este mensaje. Habrá voces que nos llamen desviados, herejes o confundidos, pero nosotros conocemos la certeza, la hemos sentido vibrar en nuestra propia respiración. Lo hemos visto plasmado en tu palabra y lo hemos experimentado en el silencio sagrado de nuestros corazones. Protégenos del miedo paralizante y de la duda corrosiva. Escúdanos de las mentiras diseñadas para arrastrarnos de vuelta al sueño profundo. Oramos por fortaleza, el vigor para mantenernos en pie cuando otros deciden sentarse. Danos el valor para hablar cuando la multitud calla, la fuerza para vivir esta verdad, aunque nos cueste nuestra comodidad, aunque nos separe de aquellos que aún no están listos para ver. Incluso cuando el mundo entero grite al unísono que estamos equivocados. Concédenos la determinación de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, quienes se negaron a inclinarse ante ídolos. Danos la constancia de Daniel, que continuó orando aunque la ley lo prohibía. Otórganos la valentía de Esther, cuando declaró: si perezco, que perezca, pero haré lo correcto. Elevamos una plegaria por nuestro pueblo, los descendientes de Israel, dispersos por los 4 puntos cardinales de la tierra. Aquellos que fueron traídos a estas costas encadenados, despojados de sus verdaderos nombres, arrancados de su lengua materna y borrados de los libros de historia. Pero a quienes jamás pudieron despojar de su identidad espiritual, ni de su pacto eterno, ni del aliento del Altísimo que todavía circula por sus venas. Padre, permite que este despertar se propague como un fuego incontenible, que cada hombre, mujer y niño negro en América y a través de la diáspora recuerde su linaje real, que comprendan de una vez por todas que no portan una maldición, sino que llevan la marca de los elegidos. Revélales que las profecías del Deuteronomio narran su propia historia de manera simbólica. Que sepan que el mismo Dios que sacó a Israel de Egipto nos liberará de esta esclavitud moderna. En segundo lugar, suplicamos sabiduría. Ayúdanos a distinguir la verdad entre tanta decepción y engaño.
Abundan las voces que claman hablar en tu nombre y los maestros que aseguran tener todas las respuestas. Danos, Señor, el espíritu del discernimiento agudo. Permítenos probar todo contra tú, palabra contra tu espíritu y contra el testimonio de la verdad en nuestros corazones, para así poder transmitir esta sabiduría a la próxima generación. Nuestros hijos están siendo engañados en las escuelas, manipulados por los medios y confundidos en iglesias que han olvidado tu verdad esencial. Ayúdanos a ser nosotros quienes les revelemos su verdadera identidad. Y ahora oramos por justicia divina. Tú eres un Dios de rectitud. Tú observas la opresión, ves las mentiras y contemplas los sistemas construidos sobre cimientos de robo, asesinato y fraude. Has prometido que todo lo oculto será expuesto a la luz y que cada injusticia será rectificada en tu tribunal supremo. Enjugarás cada lágrima. No estamos pidiendo venganza humana, estamos clamando por tu justicia celestial. Pedimos que venga tu reino, que tu voluntad se cumpla en la tierra como en el cielo, que la verdad emerja y que los mentirosos queden al descubierto ante el mundo, que caigan los opresores y que tu pueblo se levante en gloria. Finalmente, Padre, declaramos con autoridad quiénes somos en realidad. No somos víctimas, no somos esclavos ni seres olvidados por la historia. Somos tus hijos herederos del reino y respiramos tu mismo aliento de vida. Somos los portadores de tu luz eterna. Somos los templos vivientes donde habita el Espíritu Santo. Conformamos un sacerdocio real, una nación consagrada y santa. Somos aquel pueblo que elegiste antes de que se pusieran los cimientos del mundo, y ninguna institución, ninguna doctrina, ningún sistema ni mentira podrá jamás arrebatarnos esa verdad. Hemos despertado, estamos verdaderamente vivos, somos libres, porque tuyo es el Espíritu, y tuya es la luz que respira eternamente a través de nuestro ser. Amén, navegante. Todo está consumado. Ahora escúchame bien, ya no eres la misma persona que comenzó a ver este vídeo hace unos instantes. Algo profundo ha cambiado en tu interior. Algo ha despertado. No puedes ignorar lo que ahora sabes ni puedes dejar de sentir lo que ya ha vibrado en tu alma. La presencia de Dios ha dejado de ser un concepto abstracto. Ahora es tu propio aliento, es tu conciencia, es la vida misma viviéndote a ti. Y esa revelación lo transforma todo. Cuando salgas de este momento sagrado, cuando regreses a tu día, a tu vida, a tu familia, a tu trabajo y a tu entorno, caminarás como un ser renovado. Caminarás con la certeza de alguien que verdaderamente sabe, de alguien que recuerda su origen y porta el fuego sagrado. No permitas que esto se apague. No dejes que el ruido ensordecedor del mundo ahogue lo que has escuchado en el silencio. Pronuncia esta oración cada día. Recítala al despertar por la mañana. Repítela en la quietud de la noche antes de dormir. Dila cuando sientas miedo o ira o te encuentres perdido. Y cada vez que la pronuncies, recuerda que estás inhalando el aliento del Altísimo. Recuerda siempre que el reino reside en tu interior. Recuerda que eres libre. Camina firme en esta verdad inquebrantable. Comparte esta verdad. Vívela intensamente. Tú eres la luz del mundo. Deja que resplandezca. Eres el templo del Dios vivo. Santifícalo. Eres hijo del Padre. Que se sepa. Bienvenido a Casa Israel. Bienvenido a tu verdadero hogar. Este contenido ha sido recopilado y editado íntegramente con fines educativos y de entretenimiento.